El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo Neurolife. Estoy aquí con la creadora de este canal, la doctora Marcela Hernández. ¿Cómo estás, Lore? Hola, Jaciel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, a los que nos están viendo en las diferentes redes sociales, en esta nueva sección de preguntas y respuestas, donde ya es la cuarta vez que la hacemos, Sí, pero correcto. habían quedado preguntas pendientes, entonces pues regresamos un poco a esta dinámica. Así es, el día de hoy tenemos nuestra sección favorita que es preguntas y respuestas de redes sociales, específicamente en neurología, porque también una pregunta puede ser la que le hice ahorita, ¿quién ganaría entre un tigre y un cocodrilo en el agua? O sea, pero más que en concreto en neurología. Y así como comenta la doctora Marcela, el día de hoy tenemos unas preguntas, pues aquí que producción amablemente recapituló acerca de los videos y TikToks que ha subido anteriormente a su canal. Ajá. Para todas las personas que no saben de qué estoy hablando, pues visita las redes sociales de la doctora Marcela, que es @neuromarce, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Spotify. Nos puedes encontrar de esa manera y vas a poder comentar y que tu pregunta sea escuchada el siguiente Neurolife de preguntas y respuestas. Así Doctora. es. Tenemos varias en redes sociales que a veces es difícil contestarlas. Ujú. Por eso es que pues hacen esta recapitulización, se me fue la Recapitulación. palabra. Sí. Y bueno, regresando recién del Congreso de Neurología, que fue Ujú. en Puerto Vallarta, acá en México. Entonces, por eso apenas retomamos los lives después de 2 semanas de ausencia. Así Y ya es. tendrán más detalles en las redes sociales de cómo nos fue en el Congreso. Doctora, yo quiero creer que producción le mandó las preguntas. Sí, ¿Sí se las mandó? sí me las mandaron. Ah, que digo, bueno. Yo más que nada porque no voy a preguntar aquí algo de que, ay, me agarraste en curva. Así. No, no, no. Aquí todo está consensuado. Entonces, doctora, sin más preámbulo, ¿le parece que empezamos Sí, vamos esta pequeña bella a sección que me empezar. encanta? Sí, sí, Ok. sí, sí. La primera pregunta que aquí nos dejó producción y que mayormente en sus reels, en sus TikToks, la gente comenta es, ¿qué causa las migrañas? Bueno, las migrañas tienen varios factores, es multifactorial. Uno es que pues ya cada paciente con migraña viene con una predisposición genética a padecerla. Es más común si tienes familiares con migraña, como la mamá, el papá, los hermanos, sobre todo familiares de primera línea, inclusive los abuelitos que si o tuvieron migraña, pues tú la heredes si tiene un factor hereditario, no en el 100%, pero sí te necesitas tener una predisposición, al menos una predisposición genética. Ese es el requisito principal. Cuando llegamos a la adolescencia, sobre todo las mujeres, los cambios hormonales también nos hacen más predispuestos a padecer migraña, Ujú. y de ahí pues se han descrito algunos detonantes como el consumo de chocolate, café, vino, sobre todo el vino tinto, porque han comparado entre vino blanco, vino tinto y otros tipos de destilados como el tequila o como el vodka, por ejemplo, y se ha visto mayor asociación con el vino tinto por el colorante que tiene. Mm. Otro les decía el café, el chocolate, que también fuertemente se han vinculado como detonantes de migraña, pero eso no quiere decir que si consumimos café o chocolate o vino o quesos añejados, a todos nos va a dar migraña. Mm. Necesitamos tener una predisposición Mm. para poderla padecer. Sí, qué feo, eh, más que nada, qué feo por esas personas. Imagínense que, doctora, a mí me gusta mucho el vino, yo soy muy fanático del vino. Ujú. Y ya si el vino me provoca migraña, yo realmente no sabría qué hacer con mi vida, ¿no? Porque sí, soy muy, muy, muy fan. Pero, doctora, otra pregunta que nos llega aquí, que producción nos dejó es, ¿se pueden prevenir las convulsiones? Bueno, en paciente, o sea, igual, se necesita tener una predisposición o alguna infección Ok. o algún infarto cerebral o algún tumor cerebral, o también a veces, pues sí, aunque hacemos todos los estudios, no encontramos una causa específica de por qué las personas tienen algún tipo de convulsión. Sobre todo es si tenemos esa predisposición, por ejemplo, pues es muy difícil evitarlo, ¿no? En algún momento de la vida se va a desarrollar.
Hay varios tratamientos que nos ayudan a mantener controlados a los pacientes. Siempre les damos algunas indicaciones, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen epilepsia, como por Ok. ejemplo que tomen el medicamento siempre a la misma hora, tienen que ser muy regulares en sus tomas. Wow. Preferentemente ya cuando están controlados con una marca de medicamento, o sea, ya sea patente o algún genérico, que no tengan algún cambio de marcas, porque eso también puede propiciar que tengan convulsiones o que se descontrolen más bien de sus convulsiones. Las infecciones, por ejemplo, también aumentan el riesgo de convulsiones, entonces la indicación es que si tienen algún problema de infección gastrointestinal, infección respiratoria, de vía urinaria, pues acudan a recibir atención, ya que pues la infección puede hacer que se descontrole. Entonces, esa es la forma en que se podrían prevenir. Y bueno, siempre pues tienen que ir con un neurólogo para que les pueda dar un tratamiento en aquellos pacientes que han presentado ya sea la primera convulsión, pues se hacen estudios para saber por qué pasó. Y lo segundo es que si se determina dejar medicamento, pues dejarle un medicamento apropiado para cada paciente. Wow, doctora, creo que ya hemos hablado muchas, bueno, ya hemos hablado muchas veces aquí de lo que es epilepsia en el canal. Incluso hemos hablado en preguntas y respuestas acerca mucho de epilepsia, pero siempre me llama la atención esto de tienes que ser como que muy estricto en los horarios y muy estricto en el medicamento. Este, no sé, supongamos que mi medicamento lo tomo siempre a las 2, si me lo tomo a las 3 o cómo varía esto acerca del medicamento. Pues la indicación, o sea, sí es de que lo tomen a la misma hora, pero si se les llega a olvidar una toma, en cuanto se acuerdan, hay que tomar el medicamento. Y después continuar con el mismo horario que ya Mm, tenían establecido previamente. Otra cosa importante se me estaba pasando para evitar convulsiones, les decía en pacientes que ya tienen epilepsia, es pues evitar los desvelos, eso es muy importante, el sueño es muy importante. Entonces, también hay que enfocarnos en eso, en evitar desvelos. Algunos pacientes tienen algunas crisis que son fotosensibles, quiere decir eso que ante estímulos de mucho ruido o mucha luz pueden desencadenar crisis. Por eso es que algunas películas cuando inician, pues dice que puede causar daño, sobre todo en personas sensibles, por los efectos que tienen las películas. Entonces, pues hay que evitar todos esos factores desencadenantes. ok, doctora, otra pregunta que nos llega aquí ya como para cambiar un poquito acerca de este tema Ujú. de lo que son pues, las convulsiones por epilepsia. Dice, ¿es cierto que el estrés empeora los problemas neurológicos? Sí, o sea, el estrés en general, pues sí tiene un impacto sobre la salud, no solamente sobre los problemas Ujú. neurológicos, pero sí se ha visto que los pacientes, por ejemplo, que están bajo mucho estrés, tienen mayor riesgo de desarrollar, en este caso, algún tipo de cefalea, ya sea cefalea tensional o migraña, o también, bueno, asociado a algún padecimiento o alguna enfermedad de tipo psiquiátrico, como depresión o ansiedad. Por eso es bien importante también cuidar la salud mental, no únicamente la salud física. Somos seres integrales, por lo cual hay que enfocar nuestra salud, pues, tanto a lo mental como a lo físico, ¿no? Y a lo espiritual, y la parte espiritual, para poder, pues, estar bien. Ok, doctor, otra pregunta que nos llega es, ¿cómo se diferencia un dolor de cabeza común al de una migraña? Bueno, los dolores de cabeza común o por ejemplo los padecemos ocasionalmente, a veces tras ayunos o a veces tras una situación de estrés. Generalmente son dolores de cabeza que se sienten como una opresión en Ujú. alguna parte de la cabeza, ya sea la frente o aquí lo que nosotros referimos o que comúnmente se llama o le dicen 100, o un dolor generalizado que se siente como una opresión, ya sea en banda o en casco, que generalmente alcanza una intensidad de leve a moderada, sin que sea un dolor intenso de cabeza. No se acompaña de náusea o vómito, se puede acompañar solamente de una de las dos, o molestia, molestia a la luz o molestia al ruido, pero también solamente una de estas dos características. Y lo otro es que con algún analgésico de cualquier tipo, pues tienen una adecuada respuesta, ¿no? Entonces, y son transitorias, generalmente me duele la cabeza un día y después Ya no. ya no. Son episódicas o ese tipo de dolor de cabeza.
Y la migraña, pues es un dolor de cabeza que discapacita a los pacientes, que muchas veces les produce molestia a la luz, molestia al ruido, náusea, vómito, que generalmente duele una sola parte de la cabeza, mitad derecha, mitad izquierda, y que es un dolor que llamamos pulsátil, que es diferente a esa opresión que se siente pues con los dolores de cabeza comunes, por así decirlo. Wow. Doctora, ya cambiando un poquito acerca del tema de lo que es bueno, hablamos de epilepsia, de migraña, de estrés, de dolores de cabeza. Nos preguntan una pregunta acerca de eso. Nos preguntan una pregunta, vaya redundancia. Tenemos una pregunta acerca de la esclerosis múltiple. Ajá. ¿Qué opciones de tratamiento existen para poder tratar la esclerosis múltiple? Bueno, actualmente, o sea, si nos remontamos a hace algunos años, no tan lejos, unos 20, 30 años, las opciones para tratar esclerosis múltiple eran muy limitadas. Mm, Básicamente, el paciente que diagnosticaban, y me tocó inclusive, o me ha tocado inclusive tener pacientes un tanto jóvenes, 45, 50 años, que debutaron en sus 20 y algo de años con esclerosis múltiple y ujú. prácticamente los liquidaron de sus trabajos o les dieron incapacidad por enfermedad, ¿no? Sí. Y teníamos muy poquitas opciones. Anteriormente se utilizaban los interferones, que era una inyección que se colocaba en los pacientes subcutánea todos los días. Ujú. Y actualmente pues ya existen, o sea, no tengo el número exacto de los tratamientos, pero ya existen tratamientos de alta eficacia como ocrelizumab, que es muy utilizado, un Sí. tanto seguro para las mujeres que desean embarazarse. Contamos con alemtuzumab, natalizumab, que son medicamentos de alta eficacia, que igual tienen algunos efectos secundarios y antes de aplicarlos, pues hay que ver el perfil de cada paciente. Pero en general, estos medicamentos son en infusiones que se realizan, bueno, dependiendo de cada medicamento, ya sea cada mes o cada 6 meses, por ejemplo. Y hay algunos otros medicamentos tomados que dependiendo, del perfil de cada paciente, también se pueden prescribir. Mm, Pero generalmente cuando un paciente es diagnosticado, que ahora, de hecho, los nuevos lineamientos o las nuevas guías o las nuevas definiciones también en cuanto a diagnóstico que se vio en el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple, que se llevó en Copenhague, y en la Academia Mexicana de Neurología, pues nos hablan de esto, de hacer un diagnóstico que no sea tan complejo para poder llevar a los pacientes más pronto a tratamiento y evitar las complicaciones que los incapaciten. Entonces, podemos hablar de tratamientos, pero cada tratamiento se individualiza. sí. Entonces, sí es bien importante, pues, la consulta con el neurólogo. En este caso, pues también aquí en Monterrey tenemos especialistas en esclerosis múltiple, doctor Sergio Saldívar, síganlo como Neuro Saldívar. Tenemos especialistas en esclerosis múltiple. En varias partes de México hay especialistas en esclerosis Sí. múltiple, pero pues hay lugares donde estamos los neurólogos, a lo mejor no con formación precisa en esclerosis múltiple, pero que nos estamos documentando, capacitando, actualizando en cuanto a diagnóstico y tratamiento, y bueno, que es el especialista ideal en tratar este problema. Sí, más que nada, aprovechando que acabo de mencionar usted al doctor Sergio, no, yo no fui, lo mencionó usted. Hace poquito estaba hablando con él que hay muy pocos especialistas de esclerosis en Monterrey, más que nada, creo que mencionó que había como 5. Sí, en Monterrey hay 5, tenemos un colega en Barcelona Ujú. que se formó en el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, regio, pero bueno, se quedó Cataluña. ahorita por No lo culpo, no lo culpo. se quedó ahorita en España. Sin embargo, bueno, aquí en México también hay centros de formadores Ujú. de neurólogos que tratan específicamente esclerosis múltiple. Y bueno, el doctor Saldívar que se formó en Canadá. Pero en general, pues todos los neurólogos entran en capacitación y actualización para poder hablar Sí, pues un mismo lenguaje, ¿no? sí, Entonces, pues si no tienen acceso como tal a un esclerólogo en su ciudad, el, el médico indicado para ver pacientes y diagnosticarlos y tratarlos, pues es el neurólogo. el neurólogo. Doctor, Ujú. otra pregunta que nos llega es sobre el tema de temblores. Supongo que temblores en las manos o temblores un temblor es como general, un temblor Sí, sí, de ciudad. generalmente se puede presentar en cualquier parte del Sí, cuerpo, puede ser cabeza, puede ser manos, puede ser pies. sí. O sea,
puede ser en diferentes posiciones, o sea, en diferentes partes del cuerpo, extremidades o cabeza. Ok. Ujú. Voy rápido aquí, producción ya nos acaba de decir que nos queda poco tiempo, pero Ujú. dice, ¿por qué algunos temblores son normales y otros no? Bueno, hay algunos temblores que llamamos temblores fisiológicos, que Ujú. generalmente se desencadenan tras alguna postura normal, o sea, tras alguna postura o algún tiempo prolongado de la posición de de alguna extremidad o de alguna Sí. articulación. Generalmente, los temblores, por ejemplo, que muchas veces preocupan a la población es el temblor de Parkinson, Mm, que característicamente inicia en alguna extremidad, generalmente las manos. Generalmente este temblor pues es en una sola mano, no las dos manos. Después se puede propagar hacia el otro lado, sin embargo de inicio es en una sola mano y es un temblor muy característico, a ver si me ven en cámara, que se llama un temblor en cuentamonedas, como si hicieran las personas este movimiento y es un temblor que se desencadena en reposo. Entonces, ese tipo de temblor es muy característico, les decía, se puede pasar hacia el otro lado, se puede pasar a las piernas también. Y otras de las características que nos hacen, además de sospechar que ese temblor está siendo parte, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, es que los pacientes empiezan a ser muy lentos de movimientos, algo que llamamos bradicinesia, y empiezan a ponerse rígidos, que inclusive empieza a tener dolor o molestias en las articulaciones por la rigidez o a la hora de voltear hacen movimientos muy lentos de la cabeza o tienen giros muy lentos. Y también cuando nosotros los revisamos, pues encontramos esa rigidez cuando los exploramos. ujú. Y lo otro, también dan pasitos cortos, les cuesta iniciar la marcha, son pasitos cortos que después van agarrando como más Cierto. velocidad, que les cuesta parar el movimiento y en otras ocasiones caminan y se quedan congelados, entonces esa parte nos indica que ese temblor pues es parte de otra entidad, ¿no? Mm, Hay otro temblor que es un temblor esencial que tiene un componente hereditario, que generalmente mi papá temblaba, mis hermanos tiemblan y yo tiemblo, mm. que puede ser un temblorcito de la cabeza que llamamos temblor cefálico, que generalmente suena un no, hacen esto los pacientes. A veces es imperceptible para los pacientes y dicen, yo vine porque mi hija me dijo que tiemblo, pero yo ni cuenta me doy. Mm, Entonces, eso es una parte, ese temblor cefálico es parte del temblor esencial, digo, no es siempre, pero la mayoría de las veces es por este temblor esencial que tiene carácter hereditario, generalmente es bilateral, o sea, tiemblan las dos manitas, se desencadena peor con el estrés y con el consumo de alcohol se disminuye. qué- Entonces, nosotros los ponemos a hacer en la consulta algunos pares de ejercicios, además de la revisión, y con esos ejercicios, pues nos orienta a saber si estamos frente a un temblor esencial, un temblor fisiológico o un temblor por enfermedad de Parkinson. Entonces, Qué buen tratamiento acaba de decir, doctora, de que aumenta con el estrés, pero se disminuye se con el alcohol. disminuye con el alcohol, pero no es Una excusa. una excusa, no es una indicación para que si tiemblo vaya a tomar y a ver si se me quita. Sí me ha tocado pacientes Sí. que un paciente inclusive joven, no más de 50 años, Ujú. que ya empezaba a tener problemas del hígado porque él se dio cuenta que su temblor disminuía con el consumo de alcohol. No, y lo agarró como Entonces lo agarró como excusa. parte de su tratamiento y ya cuando me llegó, pues aparte de que es más difícil de tratar, pues ya empezaba a tener problemas del hígado por el consumo Sí. crónico del alcohol. Doctora, pues lastimosamente hemos llegado ya al final de esta consulta virtual, de este Neurolife, de este programa tan especial que a mí me gusta mucho siempre ser invitado en esta cuestión. Y nos van a quedar muchas preguntas, Nos ¿verdad? quedan unas 7, Bueno, 8 preguntas para otro live. O también se puede usar para ahorita crear el contenido de Reels. Digo, ya ahorita como que ya lo checamos con producción. Pero doctora, no me gustaría irme sin antes, gracias producción. Darle las gracias a producción por un gran trabajo que está haciendo el día de hoy. Y también sin recordar las redes sociales y todos los teléfonos de contacto y la dirección de consulta de la doctora Marcela. Perdón. Más que nada porque ahorita contamos preguntas que su comunidad, nuestra comunidad de neuromarcelitos, no sé cómo llamarle, tiene, pero también es importante que acudas a consulta, ¿no? Que si tú tienes alguna duda o tienes, viste síntomas en un video que ya ha hecho la doctora
bueno, en un Reels viste síntomas o factores de riesgo que tú probablemente tengas, pues también acudir a consulta para poder hacer una revisión temprana y una detección temprana de las enfermedades. Sí, justo, acuérdense que esto se llama, sí tiene nombre de consulta virtual, pero No es no hay, consulta. no es consulta y no hay nada como recibir una consulta apropiada para cada uno, ¿no? Con el tiempo, pues dedicado especial para el paciente y en conocer su problema y poderlo revisar. Así es, entonces ahorita ya en pantalla están apareciendo los números de contacto. Y yo te dicto la dirección, es Roberto Juntacatú, número 400, Colonia Los Doctores, o lo puedes googlear como The Brain Clinic, la clínica del cerebro. Ujú. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es The Brain Clinic, la clínica de la doctora Marcela? Ella es la portada, entonces es súper fácil de reconocer. Doctor, ¿algo más que nos quiera decir para finalizar? No, muchas gracias por estar aquí. Vemos varios conectados en TikTok. Saludos para todos, para Carolina, Marlene, otra Carolina, Mechita, Emilia, Cris, Sergio, Manuel, Itza. Y no Lisa. alcanzo a ver a los demás porque no baja. Pero muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana en el siguiente NeuroLive. Y si conocen a alguien que le gusten los temas de neurología o que quieran o conozcan a alguien con alguna enfermedad neurológica, nos pueden sugerir en los comentarios qué temas les gustaría que viéramos en otros lives. Así Y es. nos vemos la siguiente semana. Así es, hasta luego.